Mi hermano me dejó a cargo de todo cuando él se fue de viaje, y cuando regresó, me acusó de robar su dinero, pero descubrí que él mismo se robó para que yo pagara. Desde que tengo memoria, mi hermano Lucas y yo siempre hemos sido diferentes. Yo soy Simón, el mayor por 2 años, y siempre fui el más tranquilo y reservado. En cambio, Lucas tiene una personalidad extrovertida y arrolladora que inevitablemente llama la atención. Crecimos en una casa modesta en Santa Marta, Colombia, donde nuestros padres nos criaron con mucho cariño, pero también con una estricta disciplina. Desde pequeños, nuestra relación estuvo marcada por la competencia y los celos. Como el mayor, siempre sentí la responsabilidad de cuidar de Lucas, pero él siempre quiso demostrar que podía valerse por sí mismo. En el colegio, Lucas se destacaba en los deportes y era el centro de atención, mientras que yo prefería concentrarme en mis estudios y pasar desapercibido. Nuestros padres, Carlos y Elena, intentaban equilibrar la atención entre ambos, pero era evidente que tenían una debilidad especial por Lucas. Su carisma y habilidades deportivas les llenaban de orgullo, mientras que mis logros académicos a menudo pasaban inadvertidos. Esta diferencia en el trato comenzó a sembrar una semilla de resentimiento en mi interior, sintiéndome nunca lo suficientemente bueno para mis padres. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos momentos entrañables. Solíamos pasar horas jugando en el parque cercano a nuestra casa, inventando historias fantásticas y soñando con el futuro. En esos momentos, la competencia desaparecía y nos sentíamos como un equipo invencible. Sin embargo, a medida que crecíamos, esos momentos se volvieron menos frecuentes. Cuando Lucas cumplió 18 años, decidió tomarse un año sabático para viajar y explorar el mundo. Yo, que ya estaba en la universidad, acepté hacerme cargo de la casa y las responsabilidades familiares mientras él estaba fuera. Nuestros padres confiaban en mí y me agradecieron por mi disposición a ayudar. Durante el año en que Lucas estuvo de viaje, me enfrenté a numerosos desafíos. Tenía que compaginar mis estudios con el trabajo a medio tiempo y las tareas del hogar. Aunque la carga era pesada, me sentía orgulloso de poder demostrar mi valía y responsabilidad. Mantener todo en orden y asegurarme de que nuestros padres estuvieran bien era mi prioridad. Sin embargo, todo cambió cuando Lucas regresó de su viaje. En lugar de encontrar a un hermano agradecido, me encontré con acusaciones infundadas. Lucas me acusó de haber robado una suma considerable de dinero que había dejado en su habitación antes de irse. Atónito y herido, intenté explicarle que no sabía nada sobre el dinero desaparecido, pero Lucas no quiso escuchar razones. Lucas irrumpió en la casa el día de su regreso, con una energía arrolladora que llenaba cada rincón. Mientras yo terminaba de preparar la cena, él apareció en la cocina con una expresión de enojo que nunca antes había visto en su rostro. ¿Dónde está mi dinero, Simón? Me espetó, sin siquiera un saludo previo. Lo miré, confundido. ¿De qué estás hablando, Lucas? No sé nada sobre ningún dinero. Lucas cruzó los brazos y frunció el ceño. Antes de irme, dejé una suma considerable de dinero escondida en mi habitación. Sabía que no podía llevarlo conmigo y pensé que aquí estaría seguro. Pero ahora que he vuelto, no está. Y tú eres el único que ha estado aquí todo este tiempo. Sentí una mezcla de sorpresa y frustración al escuchar sus palabras. Durante todo el año había hecho mi mejor esfuerzo para mantener la casa en orden y asegurarme de que todo estuviera bien para su regreso. Y ahora, en lugar de un gracias, me enfrentaba a una acusación injusta. Lucas, te juro que no sé nada sobre ese dinero, le respondí con firmeza. Nunca he entrado en tu habitación sin tu permiso, y mucho menos para buscar algo que no me pertenece. Pero Lucas no quería escuchar razones. Estaba convencido de que yo era el culpable y no iba a cambiar de opinión fácilmente. Se pasó la semana siguiente hurgando en cada rincón de la casa, buscando alguna pista que lo llevara a su preciado dinero. Me sentía impotente y herido por la falta de confianza de mi propio hermano. Nuestros padres, preocupados por la tensión entre nosotros, trataron de mediar en la situación, pero Lucas estaba demasiado enfurecido para escuchar. Parecía que nada de lo que pudiera decirle cambiaría su percepción de mí. Así que decidí tomar el asunto en mis propias manos y descubrir qué había sucedido realmente. Comencé por revisar todos los lugares donde Lucas solía guardar sus cosas. Sabía que tenía la costumbre de esconder objetos valiosos en lugares insospechados. Después de varios días de búsqueda, finalmente encontré una pequeña caja de seguridad oculta en el falso fondo de uno de sus cajones. Pero para mi decepción, la caja estaba vacía. No sabía qué más hacer. La situación se había vuelto insostenible, y la relación con mi hermano estaba más rota que nunca. Fue entonces cuando decidí confrontarlo directamente. Una noche, cuando Lucas estaba en su habitación, toqué su puerta y entré sin esperar su permiso. Lo encontré sentado en su cama, revisando sus correos electrónicos con una expresión de frustración.
Lucas, necesitamos hablar, le dije con determinación. No puedo seguir viviendo bajo esta sombra de acusaciones. Debemos llegar al fondo de esto. Lucas levantó la vista y me miró con desdén. No hay nada más que hablar, Simón. Sé que fuiste tú. Solo quiero que admitas lo que hiciste y que me devuelvas mi dinero. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. He revisado toda la casa, incluyendo tus escondites. No he encontrado nada. ¿Estás seguro de que realmente dejaste el dinero aquí? ¿No lo pudiste haber llevado contigo sin darte cuenta? Lucas me miró con incredulidad ante mi pregunta. ¿Estás diciendo que no sé lo que hice con mi propio dinero? Replicó, su tono cargado de sarcasmo. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Me sentí atrapado, sin saber cómo proceder. Decidí que necesitaba una perspectiva externa, alguien que pudiera ayudarme a resolver este misterio. Llamé a mi amigo Andrés, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Le expliqué la situación y acordamos encontrarnos al día siguiente. Al día siguiente, Andrés llegó a nuestra casa, y después de una breve charla con nuestros padres, nos dirigimos directamente a la habitación de Lucas. Empezamos a revisar cada rincón de manera sistemática. Andrés, con su experiencia, tenía un ojo agudo para los detalles que a mí me habían pasado desapercibidos. Después de varias horas de búsqueda, Andrés encontró algo curioso en la caja de seguridad vacía que había descubierto anteriormente. En el fondo de la caja, había una pequeña mancha de tinta que parecía haber pasado desapercibida. Con mucho cuidado, Andrés utilizó un producto químico especial para revelar cualquier posible escritura invisible. Para nuestra sorpresa, apareció un mensaje cifrado. Desconcertado, miré a Andrés, quien rápidamente comenzó a descifrar el mensaje. Después de unos minutos de concentración, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación. Simón, este mensaje parece ser una especie de trampa, dijo Andrés, mirando el papel. Alguien dejó este mensaje aquí para incriminarte. No puedo asegurarlo, pero parece que Lucas podría haberlo escrito. Mi mente se llenó de preguntas y sospechas. ¿Por qué Lucas haría algo así? ¿Qué ganaba él con esta situación? Decidí que necesitaba confrontarlo con esta nueva información. Esa noche, esperé a que Lucas estuviera solo en su habitación y entré sin previo aviso, sosteniendo el papel con el mensaje cifrado. Lucas, encontré esto en tu caja de seguridad, le dije, mostrándole el papel. Andrés descifró el mensaje, y todo apunta a que tú mismo dejaste esto aquí para incriminarme. ¿Qué está pasando? Lucas se quedó pálido por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. No sé de qué estás hablando, Simón. Esto debe ser algún tipo de error, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. No es un error, Lucas. Quiero saber por qué harías algo así. ¿Qué ganabas acusándome de robar tu dinero? Hubo un largo silencio antes de que Lucas finalmente hablara, su voz apenas un susurro. Necesitaba el dinero para pagar unas deudas que había contraído durante mi viaje. Sabía que si papá y mamá se enteraban, estaría en problemas. Pensé que si te culpaba a ti, ellos te presionarían para que encontraras la manera de devolverlo y yo podría salir limpio de esta situación. La confesión de Lucas me dejó atónito. Sentí una mezcla de rabia y decepción al darme cuenta de que mi propio hermano había planeado todo esto para salirse con la suya. Pero al mismo tiempo, supe que tenía que actuar de manera inteligente. Decidí mantener la calma y no confrontar a Lucas en ese momento. Sabía que necesitaba pruebas más contundentes para demostrar su culpabilidad. Llamé nuevamente a Andrés y le pedí que investigara más a fondo las actividades de Lucas durante su viaje. Andrés, con su habilidad y experiencia, comenzó a rastrear los movimientos financieros de Lucas y descubrió que había estado involucrado en juegos de azar y apuestas en varias ciudades. Los registros bancarios mostraban una serie de transacciones sospechosas que confirmaban las deudas de las que Lucas había hablado. Con esta información en mano, decidí confrontar a Lucas una vez más, esta vez con la certeza de tener pruebas irrefutables. Lucas, ya sé todo, le dije, entrando en su habitación y arrojando los documentos sobre su cama. Aquí están tus transacciones bancarias y registros de apuestas. Sé que perdiste mucho dinero y que necesitabas una salida fácil. Pero acusarme a mí de robarte no es la solución. Lucas, visiblemente nervioso, trató de negar todo al principio. Pero al ver la evidencia, finalmente cedió. Está bien, Simón. Tienes razón, admitió con voz temblorosa. Lo siento. No sabía qué más hacer. Estaba desesperado. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había logrado descubrir la verdad, la relación con mi hermano estaba más fracturada que nunca.
Nuestros padres, al enterarse de la verdad, se sintieron profundamente decepcionados y heridos por las acciones de Lucas. Pero la historia no terminó ahí. Aunque Lucas había admitido su culpa, yo no podía dejar pasar lo que había hecho tan fácilmente. Decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y asegurarme de que Lucas aprendiera una lección que nunca olvidaría. Comencé a planear mi venganza de manera meticulosa. Sabía que no podía ser algo impulsivo, sino que debía ser una acción bien pensada y ejecutada. Quería que Lucas sintiera el peso de sus acciones y que entendiera las consecuencias de sus decisiones. Decidido a darle una lección a Lucas, me tomé el tiempo necesario para planear cuidadosamente mi venganza. Sabía que no podía ser algo impulsivo, sino que debía ser una acción bien pensada y ejecutada. Quería que Lucas sintiera el peso de sus acciones y que entendiera las consecuencias de sus decisiones. Lo primero que hice fue recopilar toda la información que Andrés había encontrado sobre las deudas de Lucas. Con estos datos en mano, comencé a contactar a las personas con las que Lucas había contraído deudas durante su viaje. Les expliqué la situación y les pedí su ayuda para ejecutar mi plan. A cambio, prometí que les ayudaría a recuperar su dinero. Mi plan consistía en hacer que Lucas enfrentara a todas las personas a las que debía dinero de manera simultánea. Organizaría un encuentro casual en un lugar público, donde todos aparecerían al mismo tiempo para confrontarlo. Sabía que Lucas se sentiría acorralado y que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La noche antes del encuentro, me aseguré de que todos los involucrados estuvieran al tanto del plan y de que llegarían al lugar acordado a la hora indicada. Al día siguiente, llevé a Lucas a un café local con la excusa de hablar sobre cómo podríamos solucionar el problema del dinero desaparecido. Mientras estábamos sentados en el café, uno por uno, los acreedores de Lucas comenzaron a llegar. Al principio, Lucas no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero cuando todos se reunieron alrededor de nuestra mesa, su rostro palideció. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lucas, visiblemente nervioso. Me levanté y miré a los acreedores. Señoras y señores, aquí tienen a Lucas. Él es el responsable de las deudas que les debe. Creo que es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Los acreedores comenzaron a hablar, exigiendo explicaciones y soluciones. Lucas, acorralado y sin escapatoria, trató de justificarse, pero sus intentos fueron en vano. Finalmente, se dio cuenta de que no había manera de escapar de la situación. Está bien, les pagaré lo que les debo, dijo Lucas, con la voz temblorosa. Solo necesito un poco de tiempo para reunir el dinero. Los acreedores aceptaron darle un plazo para pagar sus deudas, pero dejaron claro que no serían indulgentes si no cumplía con su palabra. Lucas, humillado y avergonzado, se dirigió a mí con una expresión de derrota. ¿Por qué hiciste esto, Simón?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Lo miré con firmeza y respondí. Porque necesitabas entender las consecuencias de tus acciones, Lucas. No puedes culpar a los demás por tus errores y esperar salirte con la tuya. Espero que esto te haya enseñado una valiosa lección. Después del enfrentamiento en el café, Lucas quedó visiblemente afectado. Era la primera vez que se veía obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones de una manera tan directa y contundente. Aunque había prometido pagar sus deudas, sabía que la tarea no sería fácil. Volvimos a casa en silencio, con un ambiente cargado de tensión. Nuestros padres, al enterarse de lo que había sucedido, no podían ocultar su decepción y tristeza. Carlos y Elena habían hecho todo lo posible por criar a sus hijos con valores y principios, y ahora veían cómo uno de ellos había fallado gravemente. Esa noche, Lucas y yo tuvimos una conversación sincera, probablemente la más honesta que habíamos tenido en años. Sentados en la sala de estar, hablamos de nuestra infancia, de las expectativas y presiones que cada uno había sentido, y de cómo las acciones de Lucas habían afectado a todos nosotros. Simón, lo siento de verdad, dijo Lucas, con lágrimas en los ojos. Nunca debí culparte por mis errores. Me dejé llevar por la desesperación y el miedo, pero eso no justifica lo que hice. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lucas, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de enmendar el daño causado. Espero que esto te haya enseñado algo valioso. Sin embargo, a pesar de sus palabras, la relación entre nosotros nunca se recuperó. Cada vez que nos veíamos, la tensión y el resentimiento eran palpables. Nuestros padres intentaron mediar y reconciliarnos, pero ya era demasiado tarde. La confianza y el respeto se habían roto irreparablemente. Lucas pagó sus deudas, pero no logró recuperarse emocionalmente. Se distanció de la familia y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Por mi parte, traté de seguir adelante con mi vida, concentrándome en mis estudios y en mi trabajo.
El tiempo pasó, y aunque intenté mantener una relación cordial con Lucas, nunca volvimos a ser los mismos. Los recuerdos de nuestra infancia y las experiencias compartidas quedaron ensombrecidos por la traición y el dolor. Aunque la vida siguió, la herida de la desconfianza nunca sanó completamente. Ambos aprendimos valiosas lecciones de esta experiencia, pero también nos costó la relación que alguna vez tuvimos. Al final, el rencor y el odio nos separaron, y nunca volvimos a hablar.